A partir de este momento, iniciamos tu espacio de crecimiento Empoderadas, porque juntas aprenderemos más acerca de la vida. ¿Qué tal, amigas? Qué gusto saludarles en un nuevo lunes, esta vez para hablarles de un tema muy importante, hablar sobre narcisismo. Ustedes deben saber que este es un tema muy diverso y a la vez denso. Pero es muy importante tener un panorama completo que nos lleve al conocimiento de este tipo de personalidades. Por ello, el día de hoy vamos a iniciar conversando con una profesional PhD, su nombre es Carla De Luca, con quien estaremos develando poco a poco todo lo concerniente a este tipo de personas. Pero sobre todo, vamos a ayudarte a detectarlos. Y si ya estás en una relación así, te daremos pautas para poder superar y mejorar tu calidad de vida. Bienvenida, querida Carla. Es un gusto tenerte acá en el programa y, por supuesto, para hablar de un tema un poco complicado, el narcisismo. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, es un tema interesante, pero también es como extenso, ¿no? Hay muchas cosas y creo que parte del tema de lo que están haciendo hoy día es tener claro qué es ser narcisista y qué no es. Entonces, creo que eso va a ser un gran valor. Sí, eso es lo importante, el poder detectarlos, sobre todo a tiempo, en la primera etapa en la que nos enamoran, en la etapa en que nos llenan de ilusiones y somos la persona perfecta. Dentro del narcisismo, Carla, ¿existen subtipos de narcisistas? Sí, lo que pasa es que el narcisismo es algo que se ha estudiado durante muchos años y hay, dependiendo de la clasificación, dependiendo de quién hace la clasificación, hablas de subtipos, de tipos y subtipos, ¿no? Primero hay que decir que el narcisismo en general se define, es un patrón conductual donde hay tres cosas importantes: grandeza, necesidad de admiración y falta de empatía. Son como esos tres elementos. Entonces, no hay solo un tipo de narcisista, ni todos se comportan de la misma manera. Hay distintos tipos y un mismo narcisista, o sea, una misma persona puede pasar de ser un día encubierto a ser maligno al día siguiente y volver a cambiar. Entonces, han habido una clasificación muy sencilla y muy buena, es una que ha escrito Wink en 1991, que es bastante nueva, digamos, que habla de dos tipos básicos: el narcisismo manifiesto y el encubierto. ¿No? Eso es como para tener una idea de los grandes grupos. El manifiesto es un grupo donde se hace mucho más la grandiosidad, el exhibicionismo, ¿no? Es una persona así, extrovertida, confiada en sí misma, un poco agresiva, extrovertida, exhibicionista. Y el otro grupo, el encubierto, habla más bien de alguien con vulnerabilidades, alguien más sensible, más introvertido, personas más a la defensiva, que son ansiosas y vulnerables, ¿no? Y dentro de eso puedes hablar de muchísimos tipos, subtipos chiquititos que son como intentar entender. Hay narcisistas intelectuales, hay narcisistas espirituales, hay narcisistas somáticos, pero esos ya son como subtipos muy, muy pequeñitos como para una introducción. Creo que esto te puede dar mucho más claro los dos grandes grupos. El exhibicionista o el que es abierto, el manifiesto se llama, el encubierto y el tóxico. Ahora, dentro de estas tres grandes, de estos tres grandes grupos, diríamos, ¿qué significa ser el manifiesto? ¿Qué significa ser el encubierto? ¿Y qué significa ser el tóxico? Más o menos algunos rasgos importantes de estos tres. Claro que sí. Los exhibicionistas son todas esas personas que les gusta fanfarronear, usar la grandiosidad, ¿no? El ser mucho más, el inflar las cosas, pero al mismo tiempo devaluar a los demás. Entonces lo que ellos quieren es que su situación ideal es el centro de admiración y atención. Les encanta contar historias, les encanta contar cuentos en las que se ensalce o se diga lo importante es que ellos son, ¿no? La cantidad de personas importantes que conocen, les encanta dar consejos. Esos son los exhibicionistas. Ya. Los ocultos o los encubiertos son
más bien parece que fueran más tímidos, más introvertidos. Ellos no les gusta ser el centro de atención porque eso los hace sentir más vulnerables, porque se muestra más su falsedad. Ellos más bien buscan gente y causas a las que puedan unirse, que les hagan sentir especiales a través de la asociación con ellos. Entonces, estos tipos de narcisistas encubiertos pueden ser mucho más simpáticos, pueden ser a veces, pareciera que son más víctimas, ¿no? ¿Y los tóxicos? Y los tóxicos son los que se llaman malignos también, o perversos, ¿no? Esos los han sacado de los otros dos porque es un grupo tan grande y tan complicado que merecía su propia categoría. Estos tóxicos o malignos se sienten bien con ellos mismos. Se sienten muy bien cuando hacen sentir a los demás mal, inútiles o inferiores. Esa es la gracia de la relación. Al contrario de los exhibicionistas que devalúan a los otros solamente para sentirse mejor, ¿te das cuenta? Hacen sentir mal al otro, lo minimizan para sentirse ellos superiores. En cambio, los tóxicos lo hacen por gusto, ellos empiezan así, empiezan devaluando muy fácilmente al otro. Ahora, Carla, este tipo de personas, siempre ha sido mi duda, ¿no? ¿Nacen? ¿Se hacen? ¿Cuál es la respuesta? Las dos. Mira, las dos cosas. En 1964, había un psicólogo muy famoso que se llama Erich Fromm, que trabajó sobre cosas de la guerra mundial, y él ha sido quien ha definido el narcisista maligno como lo último de la maldad humana, ¿no? Él decía, eso es lo más grave que hay. Son personas con aires de grandeza, falta de empatía, personas obsesionadas en tener la lealtad incondicional de la gente que está a su alrededor y que la verdad disfruta de hacer daño a los demás. Entonces, si te das cuenta, cruza con un tema de sadismo, ¿no? Claro. Él había descrito esto como una persona grandilocuente, así inflada, antisocial y hostil, pero el principal problema de los malignos es que la idea es deshumanizar todo escenario donde se encuentran. O sea, destrozan. Su misión en la vida es desarmar núcleos familiares, laborales. No tienen empatía, son maquiavélicos, son sádicos. Entonces, pues muy complicado. No les importa pisotear, engañar, manipular a los demás. Y ahí hablaban de un cruce entre temperamento y medio ambiente. O sea, es que para eso hay que entender que la personalidad narcisista, o sea, no todo el mundo es narcisista. Claro. No todo el mundo es realmente. Hay gente que tiene una personalidad con rasgos narcisistas y hay gente que es narcisista. Entonces, muchas personas, niños, adolescentes, empiezan con un tema de personalidad narcisista en ciertas cosas y eso puede derivar en un trastorno de personalidad narcisista. Entonces, hay buenas fórmulas para crear narcisistas. Se ha hablado mucho de cuál es, como tú decías antes, ¿no? La fórmula, cómo fabricas un narcisista. Eso, importante conocer cómo fabricamos a un narcisista, porque yo digo, en mujeres, especialmente mamás, es muy fácil el poder armar a un narcisista desde pequeñito. El tanto mimarles, el tanto darles la prioridad en todo, pero serás tú la que nos diga cuáles son esos rasgos más importantes que debemos evitar como madres, sobre todo, para crear un narcisista. Mira, para fabricar narcisistas se considera que la fórmula más efectiva es un padre ausente y una madre controladora, juzgadora. Entonces es como una mamá muy muy perfeccionista, muy controladora, muy buena para hacer cosas, no muy exigente, y un padre ausente. Esa es como la fórmula preferida. Pero también tiene que ver con la forma en la que tú crees que el reforzar a los niños, el decirles lo bueno que son y ensalzar las cosas que hacen, tiene que tener pues un límite también, ¿no? Es una cuestión de, todos vemos a nuestros hijos lindos e inteligentes, pero hay que tener cuidado donde se nos pasa un poquito la mano y eso puede generar un problema con otra persona. Claro. Uno es fabricar narcisistas, pero cuando uno empieza a escuchar las historias de mujeres que han estado vinculadas en algún momento con narcisistas, lo que siempre ellas repiten, el común denominador, es que no se dieron cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son las pautas más importantes de una persona que puede ser un narcisista?
Bueno, es que los narcisistas buscan, y cuando tú decías mujeres que no se han dado cuenta que están en una relación, cuando no se dan cuenta de que esta persona es narcisista, es porque realmente son la víctima perfecta. Un empático es la víctima perfecta para un narcisista. Entonces, si tú hablas cada uno de los tipos de narcisos, entre exhibicionistas, ocultos o malignos, buscan personas distintas. Y eso es lo que, qué tipo de persona estás buscando y cómo tú te podrías dar cuenta, viene bien ligado, ¿no? Si hablas de narcisistas, exhibicionistas, ellos están buscando personas que los admiren, que les digan todo el tiempo cosas que los halaguen, que nunca los critiquen, que no se enfrenten ni compitan con ellos, que escuchen las mismas largas historias una y otra vez, sin quejarse, sin decir nada, o que tengan un alto estatus, ¿no? Les gusta mucho el tema dinero, el estatus social. Esa es una de las cosas que nos gusta. Entonces aquí te puedes dar cuenta que si estás con una persona que realmente te cuenta las mismas historias maravillosas, donde era el Superman salvador de todo 1000 veces, que además no puedes discutir, no puedes criticar, tienes que halagarlo de todo, podrías estar frente a un exhibicionista. Ahora, mientras que no, sigue. Los encubiertos al final están buscando también una persona que los haga sentir bien. El narcisista busca siempre a alguien que apoye su ego, que le ayude con su autoestima, que te haga sentir mejor, etcétera. Entonces los encubiertos buscan gente que los admire, que les diga cosas que los halagan de nuevo, pero ya no tan fuertemente, sino más bien están buscando personas a las que puedan idealizar. Están buscando oportunidades para promover causas, gente, religiones, gurú, en una forma de demandar atención, ¿no? Claro. O están buscando gente que puede convertir para pensar cualquier cosa que ellos están diciendo es lo mejor del mundo. Esos fanáticos, ¿no? Los fanáticos políticos, religiosos, de grupos, tienen una gran carga de narcisista encubierto. Perfecto. Y finalmente los más malos de todos, los malignos, ellos están buscando gente que sea sumisa, gente que se asuste fácilmente, que sea personas codependientes, fáciles de manipular y en posesión de algo que ellos quieren para ellos mismos. ¿Qué es eso? Autoestima. Entonces te das cuenta que muchas veces los malignos especialmente buscan gente con autoestima fuerte, con un estatus, con autoestima, personas que sean dependientes pero que al mismo tiempo sean fáciles de manipular para ellos. Entonces eso es algo que puede darnos una idea. Ahora, según te he estado escuchando al describir a estos 3 tipos de personalidades narcisistas, tienen un común denominador que es la mentira, ¿no? Son los reyes de la mentira. Sí, claro. Lo que pasa es que en realidad ellos no consideran que la mentira es mentira porque no tienen un grado de conciencia como una persona sana de qué es mentir. Ellos encuentran el mentir como una forma de manipular. Entonces hay muchas maneras en las que un narcisista va a intentar tener control sobre ti. Hay varias de ellas, desde la ley del hielo hasta mentirte, pero creyendo que lo que están diciendo es la verdad. Entonces tú sabes que la mejor manera de mentir es creer que lo que tú dices es cierto. Entonces ellos viven en realidades paralelas, ¿no? Tienen realidades paralelas al mismo tiempo, pero hay una diferencia fundamental entre los malignos que no tienen los otros dos. ¿Cuál es? Y eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Es que generalmente los narcisistas están buscando a alguien que los haga sentir el centro de atención. Tienen autoestima baja y necesitan a otra persona. En cambio, los malignos no. Ellos tienen plenamente asumida su superioridad y lo grandiosos que son. Entonces es como que el otro les da lo mismo. Hacen el descarte y cambian de víctimas porque ellos sí tienen un nivel de autoestima fuerte, totalmente fuera de control, pero no necesitan realmente, no se enganchan tanto con una víctima. Ellos pueden cambiar de una a otra porque la única persona que no se da cuenta lo maravillosos que son eres tú. ¿Te das cuenta? Claro. Ahora, algo que me preocupaba mientras hablabas es afirmar de que ellos no tienen un grado de conciencia. Por lo tanto, lo que ellos hacen
no es algo que luego les genera pena, no sé cómo decirte, que se arrepienten, ¿Culpa? culpa, ajá. No, claro, no pueden. No pueden, porque el tema de la culpa es como admitir que no es perfecto todo lo que hacen y eso no va a pasar. No tienen una conciencia del otro, no son capaces de sentir empatía. Esa es una de las cosas más importantes, no pueden sentir empatía. Entonces tú para sentirte culpable o para sentirte avergonzado, tienes que tener un poquitito de empatía con el otro, pero ellos no son capaces, no hay la posibilidad de hacerlo, entonces llegan a un grado de delirio que definitivamente hace que no tengan ningún sentido de cuidado contigo, ni de cariño, ni de nada, ¿no? Eres una cosa más o menos. Y a lo largo de toda su vida ellos tienen patrones de conducta similares y mueren así. Esa es mi pregunta. O son capaces en algún momento. Decirlo, digamos, si tú lo ves desde el lado de terapia, es difícil decir que sí, porque todavía se está tratando de ayudarlos, de encontrar formas y todo, pero depende. La verdad es que los narcisistas son así, crecen así y se van a morir así. Ellos sufren, uno de los sufrimientos más grandes que tiene un narcisista es la envidia. La envidia severa, son envidiosos, disfrutan cuando tienen la oportunidad de quitarte o de destruir algo que ellos desearían para ellos mismos. Entonces, las dos cosas que un narcisista nunca te va a perdonar, nunca, pase lo que pase, son primero el tema económico, que les toques el bolsillo, no van a compartir ni nada, y el segundo, que los desenmascares con su entorno, porque tu entorno no les importa. Claro. Entonces, si los desenmascaras con el suyo, te van a odiar para siempre y te van a perseguir siempre, ¿no? Y te fijas en todas las líneas de terapia que hay, lo primero que te dicen es contacto cero, lejos, no te acerques, no lo toques, no tengas contacto, porque lamentablemente todavía no sabemos cómo arreglarlos. Exacto. Realmente. Ahora, ya hablando de una terapia, digamos, donde se pueda detectar que una persona es narcisista, existen terapias, equipos, no sé, alguna cosa científica que hoy en día pueda determinar que alguien es narcisista, o determina el comportamiento solamente. Sí, las dos cosas. Hay herramientas, generalmente en el DSM-5, que es una herramienta para ver los rasgos de personalidad. Se dice que una persona es narcisista cuando tienes un 55% de características. Si tienes menos del 55%, tienes características de personalidad narcisista, pero no eres un narcisista realmente todavía. Entonces, sí se puede, claro, se puede medir, se puede ver también dentro de las variables que tiene un narcisista, qué es lo más grave, si es el tema de falta de empatía, si es más bien un delirio. Pero hay muchas cosas de ellos que ellos no pueden hacer, ¿no? Y hay que tener claro, ellos primero no pueden sentir empatía. Después, no pueden hablar sin decir mentiras. No pueden hablar sin decir mentiras. Tienen que agrandar, mentir, cambiar. Después, no pueden ser confiables. No puedes confiar en ellos, no hay forma. No pueden ellos dejar de creer que sus necesidades son más importantes que las de los demás. Mónica, no pueden ser transparentes, aunque quieran. No es posible. No pueden comprometerse en una relación, porque para tener una relación tienes que considerar que la otra persona es una persona y no es una cosa que te sirve para algo, ¿no? No pueden hablar con claridad, no pueden ir a terapia, no pueden nunca reconocer el daño que han hecho. Eso no va a pasar, porque como te decía antes, eso significaría que no son tan perfectos como ellos creen. No pueden pedir perdón, no, tampoco. Nunca pueden terminar una relación sin difamar a la otra persona. No vas a terminar con un narcisista sin que te hable de ti muy mal, porque lo que quiere es mostrar que tú eres la que lo ha tratado mal. No pueden quedarse sin un suministro. Las personas son suministros para ellos. Claro. De cosas, de afecto, de todo. Entonces no pueden quedarse sin uno. Pasan de una relación a otra y de ahí a otra y otra y otra.
no van a poder sentir alegría cuando a los demás les va bien, jamás podrían cuidar a una persona enferma, no van a contenerse, no pueden deprimirse, no se deprimen, ¿no? Ellos no se deprimen, no respetan a los demás. No es posible que vivan sin tener algún tipo de adicción. Algún tipo de adicción siempre tienen que tener. O vivir sin redes sociales, por ejemplo. Te das cuenta que son características complicadas en una persona, ¿no? Sí, definitivamente. Y hemos visto en este tema de narcisistas ya algunos ejemplos. Uno que lo han convertido en una serie, como El estafador de Tinder, y otro que recién ha salido a la luz, precisamente de una boliviana que también estafaba mediante esta red. También me imagino que son personas que tienen características de ser narcisistas, ¿no? Sí, seguro. Deben estar en uno de los 3 tipos de narcisistas. Porque claro, no todos son malignos, ¿no? Algunos parecen hasta buenas personas. Sí, definitivo. Parece que fueran involucrados en temas así de filantropía o de voluntariado, pero con un tema ego muy grande atrás de eso. Tú me decías que no son capaces de sentir. ¿Y entonces por qué un narcisista puede llorar? Porque es un medio. Llorar es un medio de manipular a alguien, o sea, es una forma. Si tú lloras, te pones en una posición vulnerable y el otro va a cambiar. Entonces, si un narcisista llora y la otra persona se siente más vulnerable, más empática con él, por ejemplo, eso es lo que está buscando. Un narcisista se aleja de ti cuando no te puede controlar. Así nomás. Eso es lo que va a hacer es un descarte. Y va a buscar otra víctima. Perfecto, realmente un tema muy apasionante, un tema en el que quieres seguir preguntando y no quieres quedarte con dudas de tantas cosas que quisieras que hoy solamente nos puedas comunicar, querida Carla. Realmente te agradezco este tiempo con nosotros. Hemos solamente abierto la primera puerta. Hay mucho más que conocer acerca de estas personalidades, para estar preparadas sobre todo, porque eso se pretende en el programa, hacer que las mujeres nos empoderemos de conocimiento, para no estar luego inmiscuidas en este tipo de problemas, y no solo eso, sino para no sufrir el descarte, la destrucción que puede causar un narcisista en tu vida. Sí, totalmente. Además, porque creo que parte del tema está como mujeres en que también existen madres narcisistas, ¿no? Dentro de un esquema familiar puedes tener un padre o una madre narcisista, no siempre es una pareja. ¿Y qué sucede con la gente que crece en el entorno de un narciso? No eres otro narcisista, eso no pasa normalmente. No es así. No es que una mamá narcisista educa a un hijo narcisista, no. Hay un estudio enorme que se ha hecho en el Hopkins, en la Universidad de Johns Hopkins, donde dice que los hijos de los narcisistas malignos tienen tendencias altas al suicidio, por ejemplo. Qué grave, sí. Imagínate todo lo que se puede causar, ¿no? Vamos a seguir develando todo lo que implica este tema. Es arduo, es bastante denso, es bastante complicado, pero de verdad que tú has utilizado una metodología muy interesante como para que podamos comprender. Te lo agradezco mucho, Carla, y nos vamos a reencontrar el próximo domingo para seguir develando un poco acerca de esta personalidad. Muchas gracias, querida Carla. Súper, gracias por la invitación y me parece súper buena idea. Me alegro que hayan entendido. Así en fácil se entiende y uno se puede cuidar mejor. Así es, gracias. así es. Muchísimas gracias a ti. De esa manera hemos estado compartiendo contigo a través de nuestro canal de YouTube. No te olvides compartirlo, no te olvides darle un like. En este lunes 12 de septiembre te agradezco por haberme escuchado. Nos reencontramos el próximo lunes.